Nosotros no teníamos ni idea que en Ecuador había plaza de toros. ¿Pero qué es duro o blandito? Blandito. La típica pregunta, ¿cómo solventás tu viaje? Casi le rompo la bici. Vamos a Baños de Agua Santa. Estamos en la plaza central. Tengo atrás mío la catedral, que la verdad tiene una pinta hermosa, porque es como una iglesia, una catedral así media como oscura, como negra. Está bueno, parece como un castillo, lo que hace que sea muy linda la plaza. Y algo que me gustó mucho de este lugar también es que tienen la posibilidad de poder sacarte fotos con caballos. Los caballos no son caballos reales, son caballos de mentira y te proponen sacarte fotos con esos caballos. Está buenísima la idea, me pareció una idea muy original. Vamos a preguntar cuánto sale. Dale. Conté y sacarte una foto con los caballitos, sale $2.50 y podés sacarte con toda la familia, dijo. Me parece medio caro igual, ¿no? Y bueno, acá pasa que viene gente de todos lados del mundo. Baños de Agua Santa es una ciudad en la cual la gente viene aquí a disfrutar del paisaje y también a disfrutar de la naturaleza y todo lo que tenga que ver con la gastronomía, que es muy buena. Encontramos un montón de lugares que venden, como se dice en Argentina, chucherías. Lo que pasa es que Baños es una de las ciudades más turísticas que tiene Ecuador y viene mucho turismo el fin de semana. Hoy es sábado y mira, ahí está. El Chewbacca es este. Este es el de Star Wars. Lo que vemos que hay muchos comerciantes en la calle, vendiendo comidas, vendiendo pulseritas, disfrazados, vendiendo velas en la iglesia. Como es tan turismo el lugar, la gente aprovecha para hacer negocio, que está muy bien. ¿Sabes qué venden acá? ¿Como panqueques son? Hola, ¿Qué le damos? ¿qué tal? Quería saber qué es. Es cuero, la piel del cerdo. Ah, ¿pero qué es duro o blandito? Blandito. ¿Y cuánto cuesta? $2. Yo pensé que era panqueque. Pensaste que era. ¿Y cómo se come con...? Choclo, chocho o maíz tostado. O todo. Bueno, lo voy a probar. Te pido uno. Me va a tapar las arterias. ¿Se le pone alguna salsa además? Sí, jugo de tomate o ají. Ah, bueno, le pido jugo de tomate. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuero de cerdo? Se cosa cuero con choclo. Cuero con choclo. Bueno, muy amable, gracias. Gracias. Me viene con un limoncito. ¿Se le pone arriba esto? Sí, se le pone arriba, parece. Hay varios puestitos así que venden cuero con choclo, que es el cuero del cerdo cocido como en una parrillita, no Claro, sé. es el cuero directamente, no es decir, acá no hay carne. Si vos querés carne, no existe. Es decir, es algo que yo no estoy acostumbrado a comer para nada. Y obviamente, yo que tengo colesterol, no me hace tan bien comer esto. No es recomendable. No me gusta tanto, le falta un poco de sal. Oh, el choclo está muy bueno. No, yo creo que es un plato que debe llenar mucho. Te comes todo esto, bastante grasa, y siempre lo comen con cuchara. Si lo tengo que recomendar, y la verdad que no sé, porque a mí me gustaría la carne en cerdo. Bueno, pero lo probaste. Es algo típico de acá. Lo bueno es que está blandito, no es duro. Los tres puestitos que vemos enfrente de la catedral venden lo mismo. También alrededor de la plaza tienen un montón de estos puestitos que te venden las típicas remeras que te dicen, por ejemplo, yo amo Baños. Y miren lo que es este pijama, me encantó. Tienen un montón de cosas. Bueno, y caminando acá por las calles de Baños nos encontramos con un amigo argentino de la Patagonia que viaja, miren cómo, en bicicleta. ¿Cómo Hola, andás, ¿qué Jero? tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Jerónimo. Jerónimo, ¿y vos viajás solo con la bicicleta? Solo con la bicicleta. Algunas excepciones en el camino, pero solo con la bicicleta. Estás así, armado así como estás. Sí. No tenés más nada. Tengo mi carpa ahora en el lugar donde estoy, pero así, prácticamente así, no tengo más nada. Soy de Chubut, de la Patagonia Argentina, y voy hacia México. Hace 1 año y 5 meses que estoy en viaje. Perfecto, un montón. Sí. ¿Cómo va el viaje? Muy bien, Ecuador me ha tratado excelente.
La típica pregunta, ¿cómo solventás tu viaje con tu bici? Bueno, vendo fotos y algunas artesanías que son estas pulseras que tengo acá, que están... Acá están las pulseras. Vendo este tipo de cosas y voy solventando con lo poco, hago mucho. Así que bien, o sea, no necesito mucho yo para la bicicleta. Claro, o sea, realmente podés vivir vendiendo las postales y las pulseras. Sí, totalmente. Sí puedo vender así tranquilamente y a veces la gente se acerca, me ayuda. En el camino me ha pasado que me han donado dinero y todo ese tipo de cosas, pero se dan en el camino simplemente espontáneamente. Acá tenés todo. Sí. Porque nosotros creo que tenemos bastante... Sí, a comparación de él tenemos un montón de cosas. O sea, miren con lo que viaja, súper minimalista. ¿Y podés viajar bien así? Me estoy volviendo cada vez más minimalista. Cada vez tengo menos cosas. Tenía mucho más cosas, viajé con 50 kilos y ahora tengo menos kilos. ¿Cuánto pesa más o menos tu bici? Mi bici ya pesando sola creo que 18 kilos. Es pesada. Pesada. O sea, está pesada, pero está bien. ¿Y para andar las alforjas son más complicadas o es No, o a mí hay que acostumbrarse? Depende del equilibrio. Igual todo lo de adelante es casero, lo de atrás más ya es técnico, lo que tengo en las forjas, pero estas son caseras, el portaequipaje lo hice yo. Entonces tiene un equilibrio, está equilibrado realmente. Yo llego equilibrado, porque en la ruta se nota, con el viento y demás hay que tener en cuenta eso. Claro, por ejemplo, si vos de un lado le pones menos y del otro lado más, Se nota. se nota. Se nota. Te tira más la bicicleta a veces no. Depende, igual tiene que ver con los hombros, tener el equilibrio, ya te acostumbras. Es más, me acostumbro más a andar cargado que libre. Y para la gente que está viendo este video, que quizá tiene ganas de viajar en bicicleta, queremos que nos cuentes, o sea, una característica, digamos, buena y una mala de viajar en bicicleta. Si es que hay, ¿no? Capaz de todo. Bueno, la característica de andar en bicicleta, que para mí es muy positiva, una que tiene la salud, te fortaleces mentalmente, físicamente, te permite conocer mucho más lugares, mucho más gente, tranquilo vas a tu paso, que descansas donde querés. Y negativa hay muy poquita, por ahí es difícil encontrar en una ciudad con bicicleta, viajando en bicicleta, dónde dormir porque se hace re difícil. Y depende mucho de la situación también en bicicleta, pero no, por lo general es más positivo que negativo. Claro, ¿y vos dormís en carpa o casa de alguien? Y yo en carpa duermo principalmente en carpa o en bomberos, se me han dado situaciones hasta en un museo en algún momento dormí, así que todo ese tipo. ¿En un museo dormiste? Sí, en provincia de San Luis, así que Mirá. es una historia larga ahí como llegué al museo. No es como la película, una noche en el museo. ¿Pasaste una noche adentro del museo solo? No, esa vez fue con 2 amigos, mucho frío hacía Claro. esa noche. Igual vos estás acostumbrado al frío. Sí, no tengo problema de dormir con el frío. ¿No lleva ningún perrito, animalito, nada? No, nada. No, porque aparte es una responsabilidad y por ahí si se enferma es un gasto más y por ahí no quiero tampoco exponer un animal que directamente sufra. Para mí estoy bien, capaz que más adelante, pero por el momento no hay. Está bien solo. ¿Y hay algún tiempo de viaje o...? Sin tiempo, libre. Sin tiempo. Sí, creo que un año voy a tardar a México, pero es la incertidumbre. Yo me manejo con la incertidumbre. Yo no sé, hoy antes me preguntaba qué voy a comer, cómo voy a pagar el alquiler y solamente me preocupo de dónde voy a dormir. O a veces qué comer, pero es lo de menos. Pero antes era esto, de esto. O sea, antes era de tener muchas responsabilidades, la ansiedad de qué va a pasar. Ahora como que la incertidumbre de dónde voy a dormir, lo único. Llego a una ciudad y digo, ¿dónde voy a dormir? Y bueno, bomberos o donde se dé la situación, alguien me encuentra en la plaza y me invita a su casa. Y puede ser que viajando en bicicleta, porque hay muchos medios de viaje, pero viajando en bicicleta como que la gente te ayuda más o... Sí, ¿sentís porque, eso? porque aparte les parece interesante, algo muy loco, porque viajar en bicicleta requiere tener valor, también el tema de hacerlo, de animarse nada más y aceptar que vas a afrontarte una cantidad de obstáculos todo el tiempo, desafíos, y eso también la gente lo admira, porque decir cómo hay que este joven cómo subió una montaña con tanta carga, y lo haces, si no y entonces eso es la admiración de wow, de tantas distancias impensable, venir en bicicleta, la bicicleta por lo general se utiliza en la parte urbana o para hacer deporte,
pero una bicicleta viajando, una persona viajando en una bicicleta que trae consigo su casa, es como que a la gente le llama la atención. Claro. Es algo fuera de sí. ¿Y algún momento dijiste, no, qué estoy haciendo acá? Bueno, sí, hace poco he tenido varios caídas en el viaje en sentido mentales, pero son mentales y son temporales, un poco un lapso de tiempo muy corto, en la cual uno se desmorona mentalmente porque por ahí pasan cuestiones más, pues se junta todo, pero es solamente un momento. Si lo sabes manejar, se vuelve algo esporádico. Entonces, me ha pasado de subir una pendiente o estar en medio de la nada, digo, ¿qué estoy haciendo? Me apoyo en el manubrio, me pasó hace poquito, estar en el manubrio y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y después digo, estoy viajando, realmente estoy viajando, yo lo decidí hacer. Así que eso trata esto, ¿no? De ser consciente de lo que uno toma. Si tomaste esta decisión de vivir esto, sabías que desafíos o responsabilidades consigo mismo. Y manejar el estado mental, ¿no? Porque Sí. un día estás triste o estás mal o decís, estoy cansado, y otro día por ahí estás en un lugar muy bueno. Sí, me ha pasado que sí, antiguamente, ahora es como que ya no me afecta tanto, antes me afectaba más, estoy solo en un lugar, semanas así pensando, ahora es como, estoy solo, ¿qué importa? Estoy solo, lo estoy disfrutando, es parte del viaje, si no, no tiene sentido, o sea, tengo que aprender a vivir conmigo mismo. ¿Y está bueno viajar solo o vos por ahí viajaste también con amigos? Tiene sus pros y sus contras. Viajar acompañado, a veces está bueno viajar un tiempo, pero a veces está bueno tomar las decisiones. Cuando uno viaja solo toma decisiones propias. O sea, quiero ir a un lugar, paro, quiero quedarme acá. En cambio en grupo ya es otra cosa. Está bueno viajar en grupo, no lo quiero decir que no, pero tiene ese tema de tomar decisiones. Por ahí entras en esa de decir, yo quiero irme para esa ruta, pero estoy con este grupo. Entonces como que ya la responsabilidad o las decisiones se vuelve algo en conjunto. Yo calculo que cerca de 9.000 kilómetros en total. Porque entre las vueltas que hice se fueron zigzagueo y demás, es lo que fui haciendo. ¿Y en el día cuánto fue lo máximo que hiciste? 142 kilómetros, 9 horas. 142 kilómetros. 9 horas, un horario de oficina, pero arriba de la bici. ¿Pero qué tiene? ¿Un motor? Por mi pierna, no me quedaba otra porque no había. Eso fue en la Amazonía boliviana, de San Ignacio de Mozo a San Borja, 142 kilómetros. Y fue calor, todo el día calor. Llegué a San Borja muy cansado, fatigado muscularmente, pude descansar en la casa de una familia. Así que bueno, ¿Dormiste bien esa noche? Dormí, no me acuerdo, solo sé que dormí. Caíste muerto. Mosca. Sí, claro. Mosca, y las piernas el otro día eran trapo de piso, no sé si sostenía. No, te imagino. ¿Y el otro día no saliste? No, ya me descansé por 2 días. Claro. Sí, imagínate. Che, y si la gente te quiere seguir en algunas redes, pues... Bueno, me van a encontrar como Torbellino Viajero o Jerónimo Quidel, que me van a encontrar muy fácil. Bueno. Instagram y en Facebook también. Espectacular. Y si lo ven por la calle, obviamente compren alguna de esas fotitos. Compren una fotito. ¿Cuánto sale cada una? Esa colaboración, porque realmente esto se trata, que la gente realmente es el valor que le da a mi viaje. Y ahí me representa mucho, me da mucho más, me motiva a seguir. Cuando la gente aporta, me motiva a seguir. Gracias por la entrevista. Sí. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, un placer. Bueno, igualmente, hoy vamos a cenar algo seguramente. Seguramente Sí. vamos a hacer una juntadita acá con Jero. Pero pará, necesito espacio y no llevarme puesto un caballo. Tremendo, Fer, ¿eh? Vamos a ver, Uy, uy. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi le rompo la bici y me cansé porque está muy alto esto. Pero está cómoda, está buena. Bueno, hacemos cambiazo. Poleros. ¿Viajarías, Fer, en una bicicleta? Viajaría en una bicicleta, pero creo que tendría que prepararme, ¿no? Mentalmente, sobre todo. Recién paramos acá en el estacionamiento de un restaurante que nos dejaron parar para comer algo. Ya son la 1 de la tarde y tenemos bastante hambre. Miren a dónde estamos parados actualmente. Estamos rodeados de montañas, de nubes. Está lloviendo un poquito, pero aún así se disfruta. El clima es muy agradable y se ve todo verde alrededor. Tenemos árboles, tenemos nubes.
Bueno, ahí acá voy a enganchar a Fer que está cocinando algo. Hola Ferchu. Buenas. ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando, hice ensalada de zanahoria, hice berenjenas apanadas con avena, así Oh, todo qué bien rico. saludable. Y unos champiñones con tomate. A la mierda. Bueno. Tengo un hambre que me muero. Poder estar comiendo con esta vista no tiene precio. Me encanta, se escuchan los pajaritos, sale un poco el sol. Ay, no sé, me parece perfecto esto. Estos son los momentos que disfruto mucho de viajar. Amigos, estamos en Riobamba, también conocida como San Pedro de Riobamba. Es la capital de la provincia del Chimborazo y actualmente estamos en el centro de lo que es el Ecuador. Y es una ciudad muy particular porque está rodeada de volcanes. Hay varios volcanes activos, entre ellos el Chimborazo, el Altar, el Tangaragua, que es muy difícil pronunciarlo. ¿Se imaginan estar rodeado de volcanes? Vemos las puntas de los cerros bien pero bien nevados y obviamente al estar rodeado de volcanes esta ciudad puede sufrir terremotos. Bueno, y en estos momentos nos encontramos en la estación de tren de Riobamba porque teníamos muchas ganas de tomarnos el tren que te lleva por toda la montaña. Se dicen que es uno de los trenes más vertiginosos que hay en Ecuador y del mundo, pero lamentablemente está cerrado, como que están arreglando las vías. Entonces, bueno, nos vamos a perder la oportunidad de conocer y de vivir la experiencia del tren que te lleva a varios lugares y uno de ellos es a la Nariz del Diablo. Así que hubiera estado re bueno tomarnos este tren. Ven, acá están las vías del tren, dos de ellas, y acá se ven las rejas que están totalmente cerradas, está puesto el candado y por allá se iba el tren. Tenemos un mapita de todo el recorrido que hacía el tren. De Riobamba salía a Urbina, que es un recorrido clásico que se hace acá desde Riobamba, y también acá cerca de Alausi está la Nariz del Diablo. Bueno, todo esto está cerrado. Si bien por ahí no se usaba tanto para el transporte de pasajeros locales, sí se usaba para el turismo, como el tren de las nubes en Salta, bueno, algo así. Así que, O el tren de Machu Picchu en el tren de Perú. Machu Picchu en Perú también, que es muy, pero muy turístico. Tren que van a la Nariz del Diablo, que está a 104 kilómetros de acá, tiene un recorrido por la montaña y sube varios metros, pero la forma de subir los metros no es que el tren va recto y empieza a subir, sino que hace un zigzag muy pero muy en la pendiente de la montaña, en el abismo, y es un recorrido muy lindo. Hay videos obviamente de gente que fue hace unos años y estaría muy bueno conocerlo, así que la próxima vez que vengamos a Riobamba lo queremos conocer, por favor abran este tren. Bueno amigos, miren lo que hay acá. Encontramos un lugar que se llama Monumental Raúl Dávalos, que es una plaza de toros. Nosotros no teníamos ni idea que en Ecuador había plaza de toros. Ya hemos visto en varios países que hay esto, que se practica esto. Lo que nos llama la atención es que está habilitado este lugar. O sea, vos podés venir y sacar tu entrada. Inclusive ayer, domingo, estaba abierto. Hoy lunes ya se ve que no. Y preguntamos a las personas que viven acá si el objetivo final era matar al toro y decían que sí. Había un policía que nos dijo, sí, pueden ir. Inclusive hay muerte de toro, nos dijo así como emocionado. Y bueno, también aparte de hacer esto, se dan shows. Por ejemplo, ahora va a haber un show que es de Mario Bros y sus amigos, como más así infantil. Amigos, y buscando un poco de información en internet, buscamos que hay varios países de América en los que practican esto, que se llama la tauromaquia, que son Perú, México, Ecuador, Colombia y Venezuela. La costumbre de realizar la tauromaquia nació en España y en este lugar al menos dice que si sos menor de 18 años no podés ingresar. Pregunta, ¿sí? ¿Se suele, o sea, bastante gente suele venir a ver shows de tauromaquia? Sí, viene bastante. Una vez en el colegio nos llevaron, sí es bastante interesante. ¿Y qué, o sea, el objetivo final es matar al toro? No, solo le torean nomás. Ole, sí. Ah, le hacen el ole Sí. con la... Le hacen correr nomás. Ah, ¿no lo matan? No. Ah, porque un policía nos dijo
que estaba bueno porque lo mataban. ¿En serio? Sí. Ah, no sé, a lo mejor porque han de tener varios shows. Ah, puede porque ser. como éramos de escuela, entonces tal vez nos hace cambiar a eso. Claro, capaz que era más tranquilo. Sí. Bueno, gracias. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Es una forma gratuita de apoyar el canal para que día a día siga creciendo. Y si ya sos parte de esta comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos camino rumbo norte, amigos. Como cada miércoles y sábado, nos vemos en un próximo video. Abrazote rutero.